Esta mañana, mientras tú dormías, alguien murió por algo que tú probablemente también haces. No una persona con una enfermedad rara. No alguien con una condición especial que los demás no tienen. Una persona mayor, como tantas que conozco en mi consulta, que llevaba años haciendo algo que le parecía completamente normal. Algo que millones de personas mayores hacen cada día en España. Algo que ningún médico les ha dicho que pare, porque en una consulta de 10 minutos hay otras cosas de las que hablar. Y esa persona esta mañana no se despertó. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque lo que voy a explicarte hoy puede ser la información más importante que recibas este año. Y porque cuando termines de escuchar esto y lo entiendas de verdad, vas a hacer una cosa muy sencilla. Vas a llamar a alguien de tu familia y se lo vas a contar. Porque esto no solo te afecta a ti. Lo que mata a personas mayores de 65 años no siempre es una enfermedad que aparece de repente con síntomas claros y urgentes que todo el mundo reconoce. Lo que mata con más frecuencia es algo silencioso que se acumula durante meses y años. Algo que el cuerpo ha estado intentando decir con señales pequeñas que la persona ignoró porque no eran suficientemente llamativas. Señales que en el momento en que aparecen, parecen menores. Y que cuando ya no son menores, ya es tarde. Hoy vamos a hablar de esa cosa silenciosa, del hábito que mata sin avisar, del que está detrás de una proporción enorme de las muertes que los médicos clasificamos como muerte cardiovascular súbita en personas mayores de 65 años sin enfermedad cardíaca previamente conocida. Eso significa que la persona no sabía que tenía un problema cardíaco, no tenía diagnóstico, no estaba en tratamiento y un día simplemente no se despertó o cayó en medio de la cocina o su familia la encontró. Y ese hábito silencioso no es fumar, no es beber alcohol en exceso, no es la alimentación, es algo más cotidiano que todo eso. Es algo que la mayoría de personas mayores hace cada día sin pensar que tenga ninguna consecuencia. Antes de continuar, si este tipo de información te parece útil, si quieres seguir recibiendo consejos como este, que pueden marcar la diferencia en tu salud y en la de las personas que quieres, este es el momento de suscribirte a este canal. Es gratis, no te quita nada y puede darte mucho. El botón está justo ahí. Y si ya estás suscrito, comparte este vídeo con alguien mayor que conozcas. Con tu madre, con tu padre, con tu vecino de 75 años que vive solo, porque lo que voy a explicar a continuación puede literalmente salvarle la vida. Y ahora volvamos a ese hábito silencioso que mata, no dormir suficiente. Espera, sé lo que estás pensando, que eso ya lo sabes, que todo el mundo dice que hay que dormir 8 horas, que es un consejo tan habitual que ya no suena a urgente. Pero lo que la mayoría de las personas no saben es el mecanismo exacto por el que el sueño insuficiente mata, no de forma vaga y general, de forma muy específica, en una secuencia de eventos biológicos que ocurre durante la noche en el cuerpo de una persona que duerme menos de 5 o 6 horas y que en personas mayores de 65 años tiene consecuencias que en jóvenes el organismo puede compensar y que en mayores no puede compensar porque los mecanismos de compensación se han ido debilitando con los años. Y tampoco saben algo más importante todavía, que el sueño insuficiente en personas mayores no se manifiesta necesariamente como cansancio evidente. Muchas personas mayores que duermen 4 o 5 horas dicen que se encuentran bien, que no están cansadas, que llevan así años, y eso no significa que el sueño insuficiente no les esté haciendo daño. Significa que su cerebro se ha adaptado a funcionar en ese estado de privación como si fuera normal, lo cual es exactamente lo más peligroso.
Déjame explicarte qué ocurre en el cuerpo de una persona mayor que duerme menos de 6 horas de forma crónica. Y cuando digo de forma crónica, no hablo de una semana de mal sueño por un disgusto o por un viaje. Hablo del patrón de sueño habitual durante meses y años. Y hay algo sobre la apnea del sueño que merece un espacio propio en esta conversación, porque es la causa de sueño insuficiente más infradiagnosticada en personas mayores y la que más directamente se asocia con el tipo de muerte súbita nocturna del que hablé al principio. La apnea obstructiva del sueño es la interrupción repetida de la respiración durante el sueño por el colapso de la vía aérea superior. En personas mayores, la pérdida de tono muscular faríngeo relacionada con la edad, la mayor frecuencia de sobrepeso abdominal y de cuello corto hacen que la apnea sea extraordinariamente prevalente. Se estima que entre el 20 y el 30% de las personas mayores de 65 años tienen apnea del sueño de grado moderado o severo sin diagnosticar. ¿Por qué la apnea produce el riesgo cardiovascular que produce cada episodio de apnea, que puede durar entre 10 segundos y 1 minuto o más? Produce una desaturación de oxígeno en sangre que activa el sistema simpático de forma brusca. La presión arterial sube de repente, el corazón se acelera, el organismo se moviliza como si estuviera ante una emergencia. Y luego, cuando la persona vuelve a respirar, todo eso se normaliza. Hasta el siguiente episodio, que puede llegar 20 o 30 segundos después, en personas con apnea severa, ese ciclo de emergencia y normalización puede producirse entre 30 y más de 100 veces por hora durante toda la noche. El resultado acumulado de esas activaciones simpáticas repetidas sobre el corazón y los vasos sanguíneos es devastador. Produce hipertrofia del ventrículo izquierdo por el trabajo extra que el corazón hace durante los picos de presión nocturnos. Produce disfunción endotelial por el estrés oxidativo que cada desaturación genera. Favorece la fibrilación auricular porque las variaciones de presión intratorácica que produce cada apnea distorsionan la geometría de las aurículas. Y produce arteriosclerosis acelerada por la inflamación sistémica crónica que el estado de hipoxia intermitente mantiene activo. La señal más accesible de que puede haber apnea del sueño es el ronquido intenso con pausas. Si alguien que duerme contigo ha notado que hay momentos en que dejas de roncar de forma brusca y luego reinicia con una inspiración fuerte, eso es la señal más directa de que las apneas están ocurriendo. Pero muchas personas mayores duermen solas y nunca han tenido a nadie que observe ese patrón. Para ellas, las señales de la apnea son las que se sienten. Dolor de cabeza matutino intenso que mejora en las primeras horas del día, boca muy seca al despertar, somnolencia diurna que no mejora con más horas de sueño y sensación de que no importa cuánto se duerma, el descanso nunca es verdaderamente reparador. La primera cosa que ocurre, y ocurre esa misma noche, es que la presión arterial no baja como debería bajar durante el sueño. En una persona que duerme bien, la presión arterial desciende entre el 10 y el 20% durante las horas de sueño. Ese descenso es esencial para que las paredes de las arterias descansen, para que el corazón trabaje con menor esfuerzo, para que el endotelio vascular, que es el recubrimiento interior de los vasos sanguíneos, se recupere del estrés mecánico del día. Los médicos llamamos a eso el dipping nocturno. Y las personas que no tienen ese dipping nocturno, ya sea porque no duermen suficiente o porque duermen de forma fragmentada, tienen consistentemente mayor riesgo cardiovascular que las personas cuya presión baja normalmente por la noche. Cuando una persona mayor duerme 4 horas en lugar de 7, esa reducción nocturna de la presión no ocurre en los mismos términos. La presión se mantiene más alta durante la noche. El corazón trabaja más de lo que debería en esas horas. Las arterias no descansan. Y cuando eso ocurre, noche tras noche, durante meses y años,
las consecuencias se acumulan sobre la pared arterial de una forma que no es reversible simplemente durmiendo bien una semana. Si quieres que tu corazón dure 20 años más, si quieres llegar a los 80 con las arterias en el mejor estado posible para alguien de tu edad, suscríbete a este canal. Aquí hablo de esto cada semana. De los mecanismos exactos por los que los hábitos cotidianos afectan al corazón y al cerebro de personas mayores, con explicaciones que tu médico no tiene tiempo de darte en consulta, pero que necesitas saber para tomar decisiones informadas sobre tu propio cuerpo. Dale al botón de suscripción ahora y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Sigamos. Porque hay algo que ocurre durante el sueño insuficiente que va mucho más allá de la presión arterial y que es directamente responsable de la muerte súbita de la que hablé al principio. Durante el sueño profundo, el sueño de ondas lentas que ocurre principalmente en las primeras horas de la noche, el organismo produce algo extraordinariamente importante para el corazón. Produce variabilidad de la frecuencia cardíaca. El corazón no late de forma perfectamente regular. Hay variaciones sutiles en el tiempo entre un latido y el siguiente que reflejan la actividad del sistema nervioso autónomo, el sistema que regula el corazón sin que tú tengas que pensar en ello. Esas variaciones que se llaman variabilidad de la frecuencia cardíaca son un marcador de la salud del sistema nervioso autónomo. Una alta variabilidad indica que el sistema nervioso puede responder de forma flexible a los cambios que el organismo necesita. Una baja variabilidad indica que esa flexibilidad se ha reducido y lo que los cardiólogos sabemos desde hace décadas es que una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca es uno de los predictores más potentes de muerte cardíaca súbita que existen. Personas con baja variabilidad de la frecuencia cardíaca tienen un riesgo de muerte cardíaca súbita entre 2 y 4 veces mayor que las de alta variabilidad, independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular. El sueño profundo es el periodo de mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es cuando el corazón practica esa flexibilidad autonómica que en el momento de un estrés brusco, de una emoción intensa, de un esfuerzo físico repentino, le permite adaptarse sin que esa adaptación produzca una arritmia fatal. Y el sueño insuficiente, especialmente el sueño que elimina las fases más profundas, que son las primeras que se sacrifican cuando el tiempo de sueño es corto, reduce esa variabilidad, hace que el corazón sea menos flexible, más vulnerable a los eventos arrítmicos. Y en una persona mayor de 70 años cuyo corazón ya tiene menos reserva que a los 40, esa vulnerabilidad adicional puede ser la diferencia entre sobrevivir a un estrés cardíaco y no sobrevivirlo. Hay algo más que ocurre durante el sueño insuficiente en personas mayores y que es específicamente relevante para el riesgo de ictus, de derrame cerebral. Durante la noche, cuando el sueño es insuficiente o muy fragmentado, los niveles de una hormona llamada cortisol no bajan como deberían. El cortisol es la hormona del estrés, la que el organismo produce cuando hay una amenaza, cuando hay tensión, cuando hay que activarse para hacer frente a algo. En condiciones normales, los niveles de cortisol siguen un ritmo circadiano muy claro, altos por la mañana para ayudar al despertar, bajos por la noche para permitir el descanso. Cuando el sueño es insuficiente, ese ritmo se altera. El cortisol nocturno sube. Y el cortisol elevado de forma crónica produce efectos directos sobre la pared arterial, favorece la formación de placa aterosclerótica, aumenta la presión arterial, activa mecanismos proinflamatorios que dañan el endotelio y aumenta la tendencia de la sangre a coagularse. Esa última parte, el aumento de la tendencia a coagularse, es especialmente relevante para el ictus. El ictus isquémico, el más frecuente, está producido por un coágulo que obstruye una arteria cerebral. En personas con sueño insuficiente crónico, la mayor tendencia procoagulante de la sangre, combinada con el mayor nivel de inflamación vascular y con la mayor presión arterial nocturna,
crea exactamente las condiciones para que ese coágulo se forme, no de forma inevitable, pero con una probabilidad significativamente mayor que en personas que duermen adecuadamente. Y hay algo sobre la relación entre el sueño insuficiente y la demencia que es uno de los hallazgos más importantes de la neurociencia de los últimos 10 años y que cuando se entiende añade una dimensión adicional a la urgencia de mejorar. El sueño que va más allá del corazón y las arterias. Ya mencioné el sistema linfático en la conversación sobre la posición al dormir, pero merece más espacio aquí porque es directamente relevante para el riesgo de demencia en personas mayores con sueño insuficiente crónico. El sistema linfático, la red de canales perivasculares que limpia el cerebro de sus productos de desecho durante el sueño, funciona principalmente durante el sueño de ondas lentas, el sueño profundo. En cada noche de sueño profundo adecuado, el cerebro realiza una limpieza que elimina las proteínas amiloide beta y tau que, si se acumulan, producen las placas y los ovillos neurofibrilares de la enfermedad de Alzheimer. El sueño insuficiente crónico, que reduce la proporción de sueño profundo, compromete esa limpieza noche tras noche, y las proteínas que no se eliminaron esa noche se acumulan. Con el tiempo, esa acumulación alcanza concentraciones suficientes para producir neurotoxicidad y daño neuronal irreversible. Los estudios de neuroimagen que han medido la carga de amiloide cerebral en personas con diferentes patrones de sueño encuentran que las personas con sueño insuficiente crónico, definido como menos de 6 horas habituales, tienen significativamente más amiloide cerebral a la misma edad que las personas que duermen 7 horas o más. Y esa mayor carga de amiloide se correlaciona con peor rendimiento cognitivo en los test de memoria y de velocidad de procesamiento de la información. En términos muy concretos, cada noche de sueño insuficiente es una noche en que el sistema de limpieza cerebral no hizo su trabajo completo. Y esas noches, sumadas durante años, dejan un rastro de proteínas acumuladas que el cerebro de una persona de 75 años, a diferencia del de una de 40, tiene cada vez menos capacidad de eliminar de forma alternativa. El sueño no es simplemente el momento en que el cerebro descansa, es el momento en que el cerebro se limpia. Y sin esa limpieza nocturna adecuada, el precio se paga en neuronas que se pierden y en función cognitiva que se deteriora más rápido de lo que la edad por sí sola produciría. Y llegamos ahora al punto de esta conversación que quiero que uses para hacer una evaluación honesta de tu propio sueño, no de cómo crees que duermes, de cómo duermes realmente. ¿Cuántas horas llevas durmiendo de media en los últimos meses? No las que crees que necesitas o las que te gustaría dormir, las que realmente duermes. Desde que te acuestas, descontando el tiempo que tardas en dormirte, descontando los despertares nocturnos, hasta que te levantas definitivamente. Si esa cifra es inferior a 6 horas de forma habitual, todo lo que acabas de escuchar se aplica a ti de forma directa. Y hay algo más que quiero que compruebes ahora mismo si puedes. ¿Tienes el pulso en la muñeca o en el cuello? Ponlo durante 1 minuto y cuenta los latidos, o mejor todavía, siéntelos y fíjate si son completamente regulares o si hay algún latido que parece diferente, más fuerte, más débil, o que llega un poco antes o un poco después de lo esperado. Las irregularidades en el ritmo cardíaco en personas mayores de 65 años pueden ser la primera señal de fibrilación auricular, la arritmia más frecuente en ese grupo de edad y una de las causas más importantes de ictus. Y el sueño insuficiente, como los estudios de los últimos 10 años han documentado con consistencia, es uno de los factores que más directamente favorece el desarrollo y el mantenimiento de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular y el sueño insuficiente se potencian mutuamente en un círculo vicioso que las personas mayores que lo padecen raramente reconocen como tal. La fibrilación auricular, especialmente la paroxística,
la que aparece en episodios y se resuelve sola, produce una peor calidad del sueño, porque los episodios de arritmia durante la noche producen sensación de palpitaciones o de corazón acelerado que despierta a la persona o simplifica el sueño sin despertarla completamente. Y el sueño de peor calidad, con menos sueño profundo, favorece la fibrilación auricular a través de los mecanismos autonómicos que acabamos de describir. La persona duerme peor, eso favorece más episodios de arritmia que producen peor sueño, que producen más arritmia, pero hay algo sobre las horas que dedicamos a estar en la cama sin dormir que tiene su propia relevancia en este contexto. Muchas personas mayores pasan tiempo en la cama leyendo, mirando el teléfono, con la televisión encendida, sin que ese tiempo cuente como sueño real. Y hay un error muy específico que una proporción significativa de personas mayores comete en las horas previas al sueño que sabotea la calidad del sueño que luego tienen. Ese error tiene que ver con algo que se hace en la cama o justo antes de meterse en ella. Y las consecuencias de ese error sobre el ritmo circadiano, sobre la producción de melatonina y sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca nocturna son suficientemente importantes como para merecer que dediquemos los próximos minutos a explicarlo en detalle. ¿Usas el teléfono móvil en la cama antes de dormir? Sé que la respuesta para muchas personas es sí, y sé que suena como el consejo que todo el mundo ha escuchado ya y que todo el mundo ignora. Pero lo que voy a explicar ahora no es el consejo habitual sobre la luz azul del teléfono que estimula el cerebro. Es algo más específico, más reciente y más grave que eso. Y es algo que tiene que ver directamente con el riesgo cardíaco de personas mayores de 65 años que ya tienen algún grado de disfunción del sistema nervioso autónomo, que es prácticamente todo el mundo en ese grupo de edad. La pantalla del teléfono en la oscuridad de la habitación emite luz en el rango de longitud de onda azul entre 400 y 480 nanómetros. Esa luz azul es detectada por células específicas de la retina llamadas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles que contienen melanopsina y que tienen una sensibilidad especialmente alta exactamente para ese rango de luz azul. Esas células no sirven para la visión ordinaria. Sirven para informar al cerebro de la luz ambiental y para sincronizar el reloj circadiano con el ciclo de luz y oscuridad del exterior. Y cuando detectan luz azul, envían una señal al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es el reloj maestro del organismo, indicándole que es de día. Esa señal produce la supresión de la producción de melatonina por la glándula pineal. La melatonina es la hormona que señaliza la noche al organismo, la que produce somnolencia, la que inicia la reducción de la temperatura corporal necesaria para el sueño profundo, la que sincroniza los ritmos circadianos de todos los órganos, incluyendo el corazón. Cuando la producción de melatonina se suprime por la luz azul del teléfono a las 10 o las 11 de la noche, el organismo recibe la señal de que todavía es de día. Y eso retrasa el inicio del sueño, reduce la proporción de sueño profundo en esa noche y compromete exactamente los mecanismos cardíacos y cerebrovasculares que el sueño profundo debería activar. En personas jóvenes con buena producción de melatonina y con sistemas de compensación autonómica robustos, ese retraso del sueño profundo produce cansancio al día siguiente, pero no consecuencias cardiovasculares significativas a corto plazo. En personas mayores de 65 años, con producción de melatonina ya reducida por el envejecimiento, que como ya mencionamos puede ser la mitad de la que se tenía a los 30, esa supresión adicional por la luz del teléfono puede reducir los niveles de melatonina nocturna a valores casi negligibles. Y sin melatonina suficiente,
el corazón no recibe las señales de sincronización circadiana que necesita para ejecutar los procesos de restauración y de calibración autonómica que deberían ocurrir durante esas horas de sueño. Hay algo sobre la melatonina y el corazón que va mucho más allá de la somnolencia que la mayoría de las personas asocian con esa hormona. La melatonina tiene receptores directos en el corazón, especialmente en el nodo sinoauricular, que es el marcapasos natural del corazón que genera el impulso eléctrico de cada latido. La melatonina que llega al nodo sinoauricular durante la noche produce una reducción de la frecuencia cardíaca y un aumento de la variabilidad. Actúa como el director de orquesta de la flexibilidad autonómica cardíaca nocturna. Y la melatonina además tiene propiedades antioxidantes directas sobre el tejido cardíaco que reducen el estrés oxidativo que se acumula durante el día en el miocardio y en las células endoteliales coronarias. En personas mayores que usan el teléfono en la cama, que tienen producción de melatonina ya comprometida por la edad, que duermen pocas horas, que tienen el cortisol nocturno elevado por el sueño insuficiente y que tienen además algún grado de aterosclerosis coronaria o cerebrovascular, que estadísticamente es lo más probable a partir de los 70 años, todos esos factores se suman y se potencian. Y en algún momento de esa noche de sueño insuficiente, de alta presión arterial nocturna, de baja variabilidad cardíaca, de coagulación aumentada y de inflamación vascular, el organismo de esa persona llega a un punto en que la reserva se agota. Y ese es el momento de la muerte súbita que el médico certifica como causa cardiovascular, que la familia entiende como algo que vino de repente y que en realidad fue el resultado de años de noches insuficientes acumuladas sin que nadie lo advirtiera. Y hay algo sobre la última hora antes de dormir que tiene consecuencias concretas sobre la calidad del sueño que van más allá de la luz del teléfono. Algo que muchas personas mayores hacen en ese momento que altera el sistema nervioso autónomo de una forma que compromete exactamente el dipping nocturno y la variabilidad de la frecuencia cardíaca que necesitan. Y hay algo sobre la temperatura del dormitorio y el sueño en personas mayores que conecta con el riesgo cardiovascular nocturno de una forma muy concreta y que muchas personas en España experimentan sin saber que tiene una solución directa. El organismo necesita reducir su temperatura central entre medio grado y 1 grado para poder iniciar y mantener el sueño profundo. Esa reducción de temperatura se produce a través de la vasodilatación periférica de las manos y los pies que liberan calor hacia el exterior. Para que esa vasodilatación pueda cumplir su función, la temperatura del ambiente debe ser suficientemente fresca como para que el calor liberado por las manos y los pies se disipe eficientemente. Cuando la habitación está demasiado caliente, ese mecanismo no funciona bien. La temperatura central no desciende lo suficiente. El sueño profundo es más difícil de mantener. Los despertares son más frecuentes. Y el sistema nervioso autónomo, que debería estar en modo parasimpático reparador, permanece más activado de lo necesario para intentar compensar la dificultad de termorregulación. En España, donde el verano produce temperaturas que hacen que los dormitorios sin aire acondicionado alcancen los 25 o más grados por la noche, la calidad del sueño en los meses de calor se ve directamente comprometida en muchas personas mayores. Y la solución no siempre es el aire acondicionado, cuyo ruido y cuya corriente directa pueden crear sus propios problemas para el sueño. Dormir con la ventana entreabierta si el exterior está más fresco que el interior, usar sábanas de algodón natural en lugar de tejidos sintéticos que retienen el calor, no usar pijamas de franela en noches cálidas y, en casos de calor intenso, mojar levemente las muñecas y los tobillos antes de acostarse para favorecer la disipación de calor por evaporación,
Son medidas sin coste que pueden mejorar significativamente la termorregulación nocturna y con ella la calidad del sueño profundo. En invierno, el problema contrario. Los dormitorios demasiado fríos producen activación simpática para mantener la temperatura central, con la vasoconstricción periférica que eso implica, elevando la presión arterial en un periodo en que debería estar bajando. El rango óptimo de temperatura del dormitorio para el sueño es entre 18 y 20 grados centígrados, y ese rango no siempre se logra de forma natural en los extremos estacionales sin algún tipo de regulación. Los noticiarios de la noche, el telediario de las 9, el de las 10, el debate político de las 11, las noticias, por su propia naturaleza, son contenido diseñado para activar el sistema de alerta del organismo. Hablan de amenazas, de conflictos, de tragedias, de injusticias, de situaciones que producen preocupación o indignación. Y ese contenido consumido en las horas previas al sueño activa el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, el sistema de respuesta al estrés, elevando los niveles de cortisol y de adrenalina en un momento en que ese sistema debería estar en proceso de apagarse gradualmente para permitir el inicio del sueño profundo. El sistema nervioso autónomo tarda tiempo en pasar del estado simpático de activación al estado parasimpático de reposo. No es un interruptor que se apaga instantáneamente, es un proceso que en personas jóvenes puede ocurrir en 15 o 20 minutos y que en personas mayores con menor flexibilidad autonómica puede tardar 45 minutos o más. Ver las noticias a las 10 de la noche y acostarse a las 10:30 no deja tiempo suficiente para que ese proceso de transición ocurra. La persona se acuesta con el sistema simpático todavía activado, con el cortisol todavía elevado, y aunque logra conciliar el sueño, la calidad del sueño de esa primera parte de la noche, la que debería ser la más profunda y la más restauradora, está comprometida. Y hay algo sobre la relación entre el sueño insuficiente y los medicamentos más frecuentes en personas mayores que cierra el círculo de formas que merece explicarse, porque muchas personas mayores están en una situación de retroalimentación farmacológica que empeora el sueño sin que nadie lo haya identificado. Los betabloqueantes, que como ya mencionamos en la conversación sobre el omeprazol, son de los medicamentos más prescritos en personas mayores con hipertensión e insuficiencia cardíaca, tienen un efecto secundario específico sobre el sueño que es poco conocido, pero bien documentado. Reducen los niveles nocturnos de melatonina. Lo hacen al bloquear los receptores beta-adrenérgicos que en la glándula pineal regulan la producción de melatonina. En personas que ya tienen producción de melatonina disminuida por la edad, el betabloqueante puede reducir aún más esos niveles ya limitados, empeorando la calidad del sueño, aumentando los despertares nocturnos y reduciendo el sueño profundo. Y como ya hemos explicado extensamente, esa reducción del sueño profundo compromete exactamente los mecanismos cardíacos que el betabloqueante se prescribió para proteger. Hay algo profundamente irónico en esa situación. El medicamento para el corazón empeora el sueño que el corazón necesita para recuperarse. No en todos los pacientes, y no de forma que haga que los betabloqueantes sean inadecuados para personas mayores que los necesitan, sino de forma que hace que las personas mayores que toman betabloqueantes y que tienen mala calidad del sueño merezcan que sus médicos valoren esa conexión. Los diuréticos producen nicturia, necesidad de levantarse al baño por la noche, que es una de las causas más frecuentes de sueño fragmentado en personas mayores con hipertensión que toman diuréticos. Tomar el diurético por la mañana en lugar de por la tarde puede reducir significativamente los episodios de nicturia nocturna sin comprometer el efecto antihipertensivo, porque la acción del diurético
se concentra en las horas diurnas. Ese cambio de horario que es tan simple como cambiar la pastilla del mediodía a primera hora de la mañana puede reducir los despertares nocturnos y mejorar la calidad del sueño de forma que tiene consecuencias directas sobre la presión arterial nocturna y sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y los corticoides, que algunas personas mayores toman por enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, producen activación del eje hipotálamo-hipofisario adrenal, que eleva el cortisol y dificulta el sueño, especialmente cuando se toman por la tarde o por la noche. Para esas personas, tomar el corticoide por la mañana temprano, que es cuando el cortisol endógeno tiene su pico natural, produce menor alteración del ritmo circadiano y mejor calidad del sueño nocturno que tomarlo a cualquier otra hora. Y hay algo sobre el insomnio de mantenimiento, el tipo de insomnio que no consiste en dificultad para conciliar el sueño, sino en despertar en medio de la noche y no poder volver a dormirse, que es el patrón de sueño más frecuente en personas mayores de 65 años y que tiene características específicas que la mayoría de las personas y muchos médicos no entienden completamente. El insomnio de mantenimiento en personas mayores frecuentemente no es un trastorno del sueño en sí mismo, es el síntoma de algo más. En un alto porcentaje de casos, ese despertar a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, con incapacidad de volver a dormirse, está producido por una de tres causas. La apnea del sueño, que como ya hemos discutido en otros contextos, es extraordinariamente prevalente en personas mayores. La necesidad de levantarse al baño, que en hombres mayores con hipertrofia de próstata puede ocurrir 2, 3 o 4 veces por noche, o la ansiedad nocturna que se activa en el momento en que el cerebro queda sin el estímulo externo que durante el día mantiene ocupada su atención. Las tres causas tienen tratamientos. La apnea del sueño tiene el CPAP y las medidas posturales. La hipertrofia de próstata tiene medicamentos que reducen la urgencia miccional nocturna. La ansiedad nocturna tiene técnicas de relajación, técnicas cognitivo-conductuales para el insomnio y en algunos casos tratamiento farmacológico. Lo que no tiene tratamiento o lo tiene muy parcialmente es ignorar la causa y tratar el síntoma con hipnóticos, con pastillas para dormir, que como ya exploramos en la conversación sobre los medicamentos que dañan a los mayores, tienen sus propios riesgos cardiovasculares y cognitivos en personas mayores. Y aquí llegamos al punto que cambia la perspectiva completa sobre el sueño en personas mayores, al que guardé para este momento porque es el que hace que todo lo anterior no sea simplemente información preocupante, sino información que tiene una aplicación práctica concreta que puede empezarse hoy mismo. El sueño se puede mejorar en personas mayores, con hábitos específicos, sin medicamentos en la gran mayoría de los casos. Y las mejoras en la calidad del sueño que se producen en las primeras 2 a 4 semanas de implementar esos cambios son suficientemente significativas como para producir cambios medibles en la presión arterial, en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en los marcadores inflamatorios y en el bienestar subjetivo. No son los cambios que todo el mundo conoce. Acostarse a la misma hora, no beber café después del mediodía, hacer ejercicio. Eso es correcto, pero insuficiente para muchas personas mayores cuyo insomnio tiene causas más específicas. Son cambios que tienen en cuenta la biología del sueño envejecido. La menor producción de melatonina, la mayor actividad simpática, el adelanto del ritmo circadiano, que hace que las personas mayores tengan sueño más temprano y se despierten más temprano. El primero y más impactante, adelantar la última comida del día. Ya exploramos en la conversación sobre la grasa visceral y en la conversación sobre la posición al dormir que cenar temprano, antes de las 7 o las 8 de la tarde, tiene efectos circadianos
que van mucho más allá de la digestión. El proceso digestivo activo requiere actividad del sistema simpático. Una cena tardía, a las 9 o a las 10, que es la hora habitual española, mantiene el sistema simpático activo en las horas en que debería estar cediendo el control al parasimpático para iniciar el proceso de descenso de temperatura y de presión que precede al sueño profundo. Adelantar la cena 2 o 3 horas antes de acostarse es el cambio con mayor impacto sobre la calidad del sueño profundo que existe y que más personas mayores en España nunca han implementado porque colisiona directamente con la tradición cultural del horario de comidas español. El segundo cambio, la exposición a luz brillante por la mañana temprano. El ritmo circadiano de las personas mayores se adelanta con el envejecimiento, lo que produce que el sueño y el despertar ocurran progresivamente más temprano. Pero ese adelanto circadiano también hace que las personas mayores que viven interiorizadas, que salen poco, que no se exponen a luz solar por la mañana, tengan un ritmo circadiano mal anclado que puede desincronizarse, de forma que produce insomnio de mantenimiento y despertar muy temprano. La exposición a luz brillante natural o artificial en los primeros 30 minutos del día, que puede ser simplemente salir al balcón o a la calle en los primeros momentos de la mañana, ancla el ritmo circadiano de una forma que mejora la calidad del sueño nocturno a través de mecanismos que implican la síntesis de serotonina matutina que luego se convierte en melatonina vespertina. Y el tercer cambio, el que más directamente actúa sobre el riesgo cardiovascular nocturno a través del sueño, la reducción del contenido activador en las 2 horas previas al sueño, no solo las noticias. Cualquier contenido que active el sistema de alerta, discusiones familiares, preocupaciones económicas revisadas por la noche, lectura de redes sociales con noticias inquietantes o debates agitados. Esas 2 horas previas al sueño deben ser el periodo de desactivación gradual del sistema nervioso simpático y el contenido que se consume en ellas determina si esa desactivación puede ocurrir o si el sistema se mantiene activado hasta que el agotamiento finalmente lo supera. Y hay algo sobre la siesta y el sueño nocturno en personas mayores que muchos no entienden correctamente y que puede ser tanto una aliada como un saboteador del sueño nocturno, dependiendo de cómo se practique. La siesta breve, entre 20 y 30 minutos, tomada entre la 1 y las 3 de la tarde, tiene propiedades restauradoras documentadas sobre el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo. En España existe una base fisiológica para ese hábito, el DIP postprandial, una disminución natural del estado de alerta entre la 1 y las 3 relacionada con los ritmos circadianos y el proceso digestivo. Pero la siesta larga, de más de 1 hora, y la siesta tardía, después de las 4 de la tarde, son 2 de los factores que más directamente sabotean el sueño nocturno en personas mayores con insomnio. El sueño tiene lo que los especialistas llamamos presión homeostática. Cuantas más horas llevamos despiertos, más somnolencia acumulamos y más profundo y reparador es el sueño nocturno que eventualmente tenemos. Una siesta larga de 2 horas a las 5 de la tarde descarga gran parte de esa presión homeostática y hace que a las 11 de la noche la persona tenga menos somnolencia acumulada y le cueste más conciliar el sueño. Para personas mayores con insomnio, la recomendación es o bien eliminar la siesta completamente durante un periodo de 2 a 3 semanas para acumular presión homeostática suficiente que mejore el sueño nocturno, o bien limitarla estrictamente a 20 minutos antes de las 3 de la tarde. Esa restricción de la siesta, aunque inicialmente produce más somnolencia diurna, produce mejoras en el sueño nocturno en la mayoría de los casos en 2 a 3 semanas que compensan ampliamente el sacrificio de esas primeras semanas.
Y hay algo sobre lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo en las 2 horas siguientes al despertar que es directamente relevante para el riesgo cardiovascular de personas mayores y que la mayoría desconoce completamente. La transición del sueño a la vigilia es uno de los periodos de mayor estrés fisiológico del día para el sistema cardiovascular. En el momento del despertar, el sistema simpático se activa de forma rápida, elevando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de catecolaminas en sangre. La presión arterial puede subir 20 o 30 puntos en los primeros minutos después del despertar en personas con hipertensión. Y simultáneamente, los factores de coagulación alcanzan su pico de actividad circadiana, haciendo la sangre más propensa a coagularse en ese periodo. Ese pico matutino de presión y de coagulabilidad es la razón por la que los infartos y los ictus son más frecuentes entre las 6 y las 12 de la mañana. Y hay algo que muchas personas mayores hacen en esas primeras horas que puede amplificar ese pico de riesgo de formas que no sospechan. Levantarse bruscamente de la cama, especialmente para las personas mayores con hipotensión ortostática o con tensión que varía mucho, puede producir una caída brusca de la presión, al incorporarse que en personas con arteriosclerosis cerebrovascular puede reducir el flujo a zonas del cerebro que ya tienen circulación marginal. La hipotensión ortostática, que es la caída de la presión de más de 20 puntos sistólicos o 10 diastólicos, al pasar de estar tumbado a estar de pie, es muy frecuente en personas mayores de 70 años, especialmente si toman antihipertensivos, diuréticos o medicamentos para la próstata. Y la caída brusca de la presión al levantarse de madrugada para ir al baño, en la oscuridad, con el sistema nervioso autónomo todavía en modo nocturno, es una de las causas más frecuentes de caídas y de síncopes nocturnos en personas mayores. La solución para esas primeras horas de la mañana combina varias medidas simples. Despertarse de forma gradual, sin alarmas estridentes que activen bruscamente el sistema simpático, mantenerse en la cama unos minutos antes de levantarse para permitir que el organismo se adapte gradualmente al estado de vigilia, levantarse siempre de forma lenta, sentándose primero antes de ponerse de pie y, si hay hipotensión ortostática conocida, hacer unos movimientos de piernas antes de levantarse para activar la bomba muscular venosa que devuelve sangre al corazón desde los miembros inferiores. Y hay algo sobre el magnesio y el sueño en personas mayores que conecta todo lo que hemos descrito con una solución nutricional simple que muchos médicos no prescriben y que la investigación apoya con creciente solidez. El magnesio, cuyo déficit es extraordinariamente frecuente en personas mayores, como ya exploramos en la conversación sobre la fatiga, tiene un papel específico en la regulación del sueño a través de su efecto sobre los receptores GABA del cerebro. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, el que reduce la actividad neuronal y produce la calma necesaria para el inicio del sueño. El magnesio potencia la acción del GABA al unirse a sus receptores y facilitar su apertura. En personas con déficit de magnesio, la acción del GABA es menos eficiente, el sistema nervioso es más difícil de calmar, el insomnio de conciliación y de mantenimiento es más frecuente y los despertares nocturnos son más numerosos. El magnesio también actúa directamente sobre el nodo sinoauricular del corazón de la misma forma que la melatonina. Tiene propiedades antiarrítmicas que contribuyen a la variabilidad de la frecuencia cardíaca nocturna. Y tiene propiedades vasodilatadoras que contribuyen al dipping nocturno de la presión arterial. En personas mayores con déficit de magnesio, un sueño de menor calidad y un mayor riesgo cardíaco nocturno pueden mejorar simultáneamente con la corrección del déficit. Los alimentos más ricos en magnesio que pueden añadirse a la cena o a la merienda de última hora para maximizar el efecto sobre el sueño incluyen las semillas de calabaza,
que tienen la mayor concentración de magnesio de cualquier alimento común, los frutos secos, especialmente las almendras y los anacardos, el plátano, el chocolate negro con alto porcentaje de cacao y las legumbres. Una pequeña ración de almendras o de semillas de calabaza en la merienda de las 6 o las 7 de la tarde proporciona entre 50 y 100 miligramos de magnesio que contribuyen tanto a la calidad del sueño de esa noche como a la calidad de la primarande. Salud cardiovascular nocturna. Y llegamos al final de esta conversación con la misma imagen con que empezamos. La persona que esta mañana no se despertó, que llevaba años durmiendo 5 horas, que veía el telediario hasta las 11, que miraba el teléfono en la cama, que cenaba a las 10 porque así lo había hecho siempre, que no le había dicho a su médico que dormía mal porque no lo consideraba importante comparado con la tensión o el colesterol, que acumuló noche tras noche, año tras año, una deuda cardiovascular que el organismo finalmente no pudo seguir sosteniendo. No tiene por qué ser tu historia. Tienes la información ahora, tienes los mecanismos, tienes los cambios concretos y tienes algo que esa persona quizás no tuvo. Alguien que te lo dijo a tiempo. Esta noche, antes de acostarte, deja el teléfono fuera de la habitación. Apaga la televisión media hora antes de lo habitual. Y si puedes, cena un poco más temprano de lo que cenaste ayer. Pequeños cambios. Una noche mejor. Un corazón que descansa como merece. Y mañana por la mañana, despertarte.